Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a las capacitaciones de IZC Mayorista. Bueno, el día de hoy decidimos realizar este webinar exclusivo con DAWA porque queremos darles a conocer características de nuestros productos en inventario y adicional brindarles descuentos especiales a todos los que nos acompañan el día de hoy. Nuestro tema es DAWA y el presentador es el ingeniero Nicolás Cano, directamente de fábrica. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan la pueden realizar en nuestro panel de preguntas y en el transcurso de la transmisión serán resueltas. Si tienen alguna pregunta o tienen algún inconveniente con el sonido, pueden preguntar en nuestro panel de preguntas o en nuestro chat. Bueno, no siendo más, los dejo con Nicolás Cano. Buenos días a todos. Yo soy Nicolás Cano, ingeniero de soporte de DAWA Technology Colombia. Hoy vamos a hablar sobre grabadores HSBI, especial énfasis en XBR Serie 5 y también algunas características de los demás grabadores. Entonces empezamos. Para empezar, vamos a ver el name rule, que es cómo se llaman los grabadores, qué significa cada dígito en la referencia. Entonces, XBR significa que es un grabador pentahíbrido. Seguramente ya muchos lo conocen, es que reciben 5 tipos de tecnología, que son HSBI, TBI, AHD, CBBS y EIP. Entonces recibe tanto tecnología IP como tecnología análoga y cualquier tecnología análoga en alta definición. Eso significa el XBR. Luego, el primer dígito puede ser 4, 5, 7 u 8. Ese indica la categoría del grabador. 4 y 5 significa que son Light, la serie de entrada, 7, la serie Pro, y 8, la serie Ultra, la serie más avanzada. El siguiente dígito indica la cantidad de discos duros que soporta ese grabador. Entonces va desde 1 hasta 8 discos duros. Los siguientes dos dígitos indican la cantidad de canales análogos que recibe el grabador, sea 4, 8, 16 o hasta 32. Luego viene una o dos letras. Eso significa cómo está, o sea, de qué material está hecho y cuál es la forma del grabador. Entonces, por ejemplo, el C es el grabador más pequeño que tenemos, es el que no tiene ventilador, únicamente para un disco duro. El HS es el que es negro, es un poco más pequeño que una unidad de rack y tiene hasta para 2 discos duros. Y el S es el que es el más grande, tiene ocupa 2 unidades de rack y es el que viene para 8 discos duros. Luego viene menos o un guión y 2 o 3 caracteres. Eso indica la resolución el máximo resolución que aguanta el grabador. Entonces ya sea 4 megapíxeles, 4K, 4KL significa que soporta 4K a 7 cuadros por segundo. A 7 sí, cuadros por segundo. Mientras que 4K soporta 4K a 15 cuadros por segundo. Y por último, viene la función adicional, ya sea que si es de segunda generación o si tiene puertos POC. POC, les recuerdo que significa Power over Coaxial, que es similar a lo que en IP sería el PoE. Este es que por medio del mismo cable coaxial se envía el video, los datos, el audio y la energía para la cámara. O sea que la cámara se alimenta por el mismo cable coaxial desde el grabador.
Entonces, actualmente tenemos serie 4. Estos son los grabadores más sencillos que tenemos. 32 canales, cada disco duro soporta hasta 8 teras de almacenamiento. Al ser XBR recibe cualquier tipo de tecnología, HDCBI, HD, TBI, CBBS e IP. El máximo que soportan estos grabadores es 1080N, resolución 1080N a 12 cuadros por segundo o 720p a 15 cuadros por segundo. Estos grabadores tienen conexión P2P para poder administrar desde el celular, para poder visualizar las cámaras desde el celular o remotamente por un Smart PCS. Luego viene la serie 5. La serie 5 tiene unas ventajas frente a la serie 4, que son, por ejemplo, este ya recibe 1080p a 15 cuadros por segundo. El anterior era 1080n. ¿Cuál es la diferencia? 1080p son resolución 1920 por 1080 con imagen en todos los píxeles. 1080n es imagen en un píxel y en otro no. Entonces lo que hace es, para bajar resolución, duplica la imagen. Entonces no es una imagen totalmente real de 1080. La 1080p sí lo es. Entonces en serie 5 recibimos 1080p a 15 cuadros por segundo o 1080n y también 720 a 25 o hasta 30 cuadros por segundo. También por ser XBR recibe cualquier tipo de tecnología. La codificación es Smart H264 Plus. Eso comparado con el H264 hay un ahorro de ancho de banda y de almacenamiento de hasta 70%, lo que hace que podamos almacenar más información en un misma capacidad de disco duro. Estos grabadores también adicionalmente tienen canales IP adicionales, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro, por ejemplo, un 5108 HS, el 08 me está diciendo que es de 8 canales análogos, pero adicional tengo 4 canales IP. Entonces yo le puedo conectar 8 cámaras HDCBI y adicional 4 cámaras IP. Entonces tendría un grabador de 12 canales en total. También, ¿cuál es otra ventaja frente al Serie 4? Es que este Serie 5 tiene funciones de analítica básicas adicional a la detección de rostro en un canal. En el primer canal, entonces yo le conecto una cámara y puedo generar un cruce de línea, una intrusión, objeto abandonado, objeto perdido o detección de rostro. También este grabador tiene hasta 8 teras de almacenamiento por cada disco y un puerto de Ethernet Giga. Este grabador también tiene conexión P2P, lo que lo hace que se pueda administrar y visualizar por el celular. Ahora, la serie Pro es un poco más avanzado. Este ya me recibe resoluciones hasta de 4 megapíxeles. También tiene codificación H264 Plus. Tiene analíticas básicas en un canal. 8 teras de disco, 8 teras en cada disco. Y lo máximo que me recibe, entonces son 4 megapíxeles a 15 cuadros por segundo. O 1080p a 25 o 30 cuadros por segundo. El Serie 7, que es el Pro. Los que me reciben hasta 4 megapíxeles en resolución son los que están terminados en 4M. Los últimos dos referencias terminan en 4M. Entonces en XBR es pentahíbrido, recibe cualquier tipo de tecnología. HCBR es trihíbrido, nada más me recibe HDCBI, análogo e IP. Aquí nuevamente están los HCBRs serie 7, que son la serie Pro, y luego los XBRs serie 8. Estos son ya la serie Ultra, me reciben hasta 4 megapíxeles. Este tiene la función de hacer un fisheye de warping.
qué es eso? Que es cuando yo tengo una cámara ojo de pez, fisheye, y puedo hacer la partición, con la misma cámara puedo hacer la partición para ver en diferentes ángulos, utilizando la misma cámara. Eso solamente lo puedo hacer con la serie 8, con el grabador serie 8. Aparte de eso, también tengo las analíticas básicas, detección de rostro, conteo de personas y puedo hacer un smart tracking con una PTZ. Aquí una actualización de firmware que hubo recientemente. Ya la salida HDMI de los grabadores serie 7 es de 4K para un televisor, para un monitor 4K y tiene analíticas básicas de video en dos canales. Antes eran solamente en el primer canal, ahora es en dos canales. ¿Cuáles son las grandes ventajas? Tenemos la aplicación móvil por medio de P2P. Tenemos compatibilidad con otras marcas, dado que esto el XBR recibe cualquier tipo de tecnología, tiene codificación H264 Plus, tiene más alta resolución y tenemos analítica de video con detección de rostro en el XBR. Esto estoy hablando del XBR Serie 5. Ahora, salieron unos nuevos equipos, unos nuevos grabadores que me reciben hasta 4K, como les comentaba al principio. Esos grabadores, entonces ya viene la nueva serie. Viene la nueva serie que son los terminados en 4M, 4KL, en serie 5. Esos me reciben hasta, obviamente, 720, 1080, 4 megapíxeles, 6 megapíxeles y hasta 4KL. Nuevamente ¿qué significa el 4KL? Que es 4K a 7 cuadros por segundo. También están los grabadores tipo POC en la serie 5, que nuevamente les explico, son los terminados en 8P o 16P, significa que tienen 8 o 16 puertos POC, que es para a través del mismo cable coaxial alimentar la cámara. Entonces con el mismo cable coaxial no necesito más, por ahí me envía el video, todos los datos y además alimento la cámara. Son grabadores de alto desempeño, son grabadores que nuevamente tienen las mismas ventajas de la serie anterior, que tienen el P2P para conectar con el celular, por medio de la aplicación LeChange o GDMSS. Simplemente es leer el código QR del grabador, ingresar las credenciales, que por defecto son admin, pero ya después ustedes la cambiarán por seguridad. Entonces, admin y la contraseña que tiene. Eh, Obviamente hay que proporcionarle internet al grabador, que el grabador tenga internet para que pueda comunicarse por P2P a la aplicación. Y ya desde la aplicación yo puedo ver todas las cámaras que tengo conectadas a mi XBR. La serie 7, ya como les digo, es una serie más profesional, más avanzada. Tiene las ventajas de la conexión con las cámaras IoT, que son cámaras que obviamente tienen video, pero también tienen sensores, por ejemplo, un sensor de temperatura y humedad, un sensor de detección de humo. Entonces este sensor envía todo el tiempo la información al grabador y en el video también muestra, por ejemplo, el de temperatura y humedad, está mostrando todo el tiempo la temperatura y el nivel de humedad de lo que estaba viendo en ese momento. Yo le puedo generar niveles de altos y bajos y generar alarmas con eso. Eso es la serie IoT. Pero adicional, este grabador serie 7 me recibe resoluciones hasta de 4K y también 4KL. Hasta 8 discos duros, cada disco duro nuevamente 8 terabytes.
¿Cuál es la ventaja de estos grabadores? Como les digo, XBR recibe cualquier tipo de tecnología, ya sea HSVI, AHD, TVI, análogo o cámaras IP. Entonces yo puedo tener cámaras de otras marcas, conectarlas a mi XBR y él me las va a leer sin ningún problema. Puedo, por ejemplo, si ustedes tienen un caso de un cliente que tenga un circuito cerrado de televisión actualmente con cámaras análogas, podemos ir actualizando poco a poco el, el inventario, simplemente comprando un grabador XBR e ir comprando cámaras poco a poco y el XBR me va a recibir tanto las análogas como las nuevas HSBI. La codificación H264 Plus, lo que les decía anteriormente, ahorra hasta 70% de almacenamiento y ancho de banda. Esto quiere decir que si yo antes tenía un disco duro de 4 teras y me almacenaba, qué sé yo, 2 semanas, ahora ese mismo 4 teras me va a almacenar 5 semanas y media, porque hay un 70% de ahorro comparado con el H264. Las analíticas son cruce de línea, intrusión, objeto abandonado, objeto perdido. Cruce de línea es dibujar una línea en la imagen y con esta línea, si alguien cruza en un sentido o en otro o en cualquiera de los dos, me genera una alarma. Yo puedo conectar al XBR por las salidas de alarma, tiene relés de alarma de salida. Yo le puedo conectar una sirena o le puedo conectar cualquier dispositivo y activarlo con alguna de estas analíticas. Intrusión es que yo dibujo un recuadro y si alguien ingresa a ese recuadro, me genera también la alarma. Objeto abandonado, objeto perdido. El objeto abandonado es cuando yo tengo, por ejemplo, una zona que debe estar sola, que no debe ver nada. Si alguien deja abandonado un objeto por un determinado tiempo en esa zona, me genera una alarma. Y objeto perdido es todo lo contrario. Yo dibujo un recuadro en la imagen encerrando un objeto. Lo estoy monitoreando. Si alguien me retira ese objeto de ese recuadro por un tiempo determinado, me genera una alarma. Esas son las analíticas básicas. Adicional, también está la detección de rostro. Ojo, es detección, no reconocimiento. Detección es simplemente tomar fotografía. Cuando detecta un rostro, toma fotografía de ese rostro y lo almacena en el disco duro, más no hace reconocimiento. Para hacer reconocimiento se necesita una cámara mucho más avanzada, que ya también la tenemos en Dahua, para comparar. Aparte de hacer la detección, compara con una base de datos y genera un resultado. Me hacen una pregunta: ¿qué configuración de XBR y cámara necesito para hacer conteo de personas? Para hacer conteo de personas se necesita un XBR serie 8, o sea, la serie Ultra. Desde el XBR es el que hace el conteo de personas. Lo recomendado es instalar la cámara a 2.5 metros de altura y de manera perpendicular a la entrada, para que pueda tomar las cabezas que pasen por la zona de entrada. ¿Qué se hace? En la entrada se dibuja un recuadro y se indica la dirección de entrada. Las personas que van en esa dirección se cuentan como entrada y las personas que van en dirección contraria se cuentan como salidas. Tengo un cliente que tiene un XBR 4116, pero en unos canales lee unas cámaras análogas y en otros no. Ok, Ruth, ayer hablaba con Stewart de este tema. Es una actualización de firmware. Entonces, si quieres, por favor, ponte en contacto con Stewart, envíale la referencia del XBR, él me la va a enviar a mí y yo le envío un firmware actualizado para ese equipo. Ok, aplicaciones para los XBRs, aplicaciones para los grabadores, en realidad son cualquier tipo de aplicación, cualquier
cualquier escenario. Puede ser un hogar, un XBR serie 5 de la categoría C, que es el que les digo que es el blanco que no tiene ventilador, es el más sencillo. Ese puede ser tipo hogar para conectar las cámaras que yo tengo en mi casa, o unos ya más avanzados para una empresa, para un edificio, para un aeropuerto, para un banco, para un estadio. Ya depende de la aplicación, es el tipo de grabador. Por ejemplo, el de conteo de personas. No vamos a usar un serie 4 que no tiene ventilador, sino vamos a usar un serie 8 que sea rackeable porque es uno más robusto. Me hacen otra pregunta. Simultáneamente, ¿cuántas personas puede identificar el sistema? Es decir, en un segundo, dos, tres, cuatro, cinco personas. Todas las personas que cruzan por el recuadro que se dibuja, todas esas personas son contadas en un sentido y en otro. ¿Dónde podemos recibir la capacitación para configurar la detección de rostro, el conteo de personas, etcétera? O sea, todas las analíticas. Ruth, continuamente estamos haciendo estos webinars en conjunto con IZC. Los martes estamos haciendo webinars de agua cada 15 días. Eh, Queremos cada martes hacer un webinar diferente. Ya hemos hablado, hemos estado hablando primero dando introducción de los equipos, de los dispositivos que tenemos, y más adelante iremos haciendo de webinars de configuración y demás, lo que estás pidiendo precisamente ahí. Actualizaciones de los nuevos XBRs. Soportamos cámaras CBI, o sea, HD CBI, hasta de 4K a 15 cuadros por segundo. Recibimos cámaras de tipo fisheye de hasta 4K a 15 cuadros por segundo para poder ver en vivo, ver grabaciones y hacer el dewarping. A los XBR ya les podemos agregar cámaras con PIR. Hay un tipo de cámara que es una pinhole, que son las cámaras pequeñitas que vienen integradas con un sensor PIR. Esas cámaras ya las podemos agregar a nuestros XBRs. Les voy a mostrar una presentación de cámaras HSBI. Vale, pues, por favor, chicos, sígueme eso. No, mira, yo sé, pero yo no te recomiendo nada, yo mal, ya me da pena de algo que sí, por eso. No. Entonces, HSBI, seguramente ustedes ya conocen que es HSBI, debí haber empezado por ahí, es alta definición sobre cable coaxial. ¿Qué tenemos en HSBI? Nuevamente las 4 señales, video, audio, datos y poder ahora con el POC, con los grabadores POC que tenemos. Resoluciones va desde 720, o sea, 1 megapíxel hasta 8 megapíxeles, que es lo más nuevo. Largas distancias de transmisión, desde a 720 podemos transmitir por cable coaxial a 1200 metros. Si yo lo hacemos con Valum y con UTP, se nos baja hasta 500 metros. En 720, en 1080 a 300 y en 4K a 300. Esa es una tabla de los tipos de las distancias de transmisión.
comparadas nuestra tecnología HSBI con las de las otras marcas. Entonces nosotros tenemos hasta 1200 metros en 720 por cable coaxial RG6, por cable coaxial RG59 tenemos hasta 800 metros y por UTP hasta 450 metros. Este es el camino que ha tenido Dawa en HSBI. El nacimiento fue en el 2012. Cada año ha ido innovando. Hasta el año pasado sacó la tecnología POC y la tecnología 4K en HSBI. También, así como hay un name rule para los grabadores, hay un name rule para las cámaras. Esto, ¿cómo se define? DH, pues significa que es Dahua, la marca. HAC, que es una cámara HSBI. Luego la siguiente H es que es de alta definición. Las siguientes dos letras significan si es bala, si es domo, si es una fisheye, si es una tipo caja, si es antivandálica, si es un domo antivandálico con IR, etcétera. Significa el tipo de cámara que estamos tratando. El primer dígito numérico es el tipo de serie que es, si es serie de entrada, o sea, light, serie profesional o serie ultra, 1, 2 o 3. El segundo dígito es la resolución que maneja la cámara. Entonces, desde 720 hasta 8 megapíxeles. El siguiente dígito, o sea, el tercer dígito, indica la generación de la cámara. Cuando se lanza una cámara, la primera generación es la 0. Luego viene una actualización, entonces la generación 1 y así sucesivamente. El último dígito es el tipo de función, si tiene WDR o un sensor especial en el lente. Luego vienen otra vez las letras. La primera letra indica el tipo de material con el que está formado. La segunda letra indica el formato de video. Nosotros en Colombia siempre usamos NTSC, entonces nuestras cámaras siempre son N. Luego viene un guión y la última referencia es la extensión. Si es varifocal manual, si es varifocal motorizada, si tiene micrófono integrado, si es de doble poder, o sea que recibe AC24 DC 12 voltios. Todos esos. Entonces, cuando ustedes vean una referencia de cámaras, pueden ver esta tabla y saber con exactitud qué tiene la cámara. Como les dije, tenemos serie Light, Pro y Ultra. La serie Ultra es orientada a proyectos. Tenemos resolución hasta 4K, o sea, 8 megapíxeles, WDR hasta 140 dB, entradas y salidas de alarma. Y aquí una diferencia entre la resolución estándar, o sea, las cámaras análogas, 1080p y ahora 4K. Una diferencia cuando se hace un zoom digital entre una cámara 1080p a la derecha y una cámara 4K a la izquierda. La calidad de imagen a luz día y a luz noche. Y tenemos la tecnología Starlight, que es poder ver a color a una baja, cuando el ambiente está a baja luminosidad. Entonces aquí una comparación entre una fotografía tomada con un celular y una fotografía tomada con una cámara HSBI con Starlight. Entonces ahí se ve claramente que está a baja luminosidad del ambiente, pero la cámara está viendo a color. Soporta hasta 0.002 lux, lo que la hace ver a una luminosidad casi mínima. Ahí está la diferencia entre una cámara Starlight y una que no. La cámara multilente es para la serie panorámica.
Es una sola cámara y me genera una visión de 180 grados, perdón. Esto, ¿cómo lo hace? Porque tiene tres lentes, cada uno de 1080, y internamente generan una sola imagen de 180 grados. WDR es para poder ver a contraluz, esencial en las entradas. Y las cámaras tienen lo que les decía, salida de audio, entradas y salidas de alarma, salida HSBI o salida análoga y la entrada de poder para alimentar. Tipos de cámaras tenemos domos, balas, antivandálicas, caja, panorámica, fisheye, todo tipo de cámaras. Una diferencia entre las series. Y luego viene la serie Pro. La serie Pro entonces tenemos hasta 4 megapíxeles en tiempo real, es decir, a 30 cuadros por segundo, 120 dB de WDR y viene la serie POC. Entonces aquí una diferencia entre 1080p y 4 megapíxeles, la diferencia de imagen cuando se hace zoom digital. La imagen anterior era a interiores, ahora a exteriores, cuando se hace zoom digital. La salida es a un formato 16:9 y no 4:3, lo que hace que se expanda la imagen. WDR, estamos hablando de 120 dB en las cámaras serie Pro. El WDR es para el contraluz. Tiene mayor apertura al lente, lo que hace que absorba una cantidad mayor de luz y tenga un mejor desempeño a baja luminosidad. Entonces acá una comparación entre el lente convencional y el nuevo lente de mayor apertura. Entonces tiene mejor desempeño a menor luminosidad. Starlight, nuevamente, poder ver a color cuando hay baja luminosidad. Esto no lo tienen todas las cámaras, lo tienen algunas cámaras. Cámaras varifocales motorizadas con hasta 5x de zoom, van desde 2.7 hasta 13.5 milímetros. Antes lo teníamos hasta 12 milímetros, ahora va a 13.5, lo que hace que tenga un mejor alcance. Las cámaras fisheye, lo que les decía que algunos grabadores pueden hacer el fisheye de warping, es esto. Es poder ver, en la primera imagen se ve el círculo, que es el ojo de pez, la imagen original. En las otras imágenes se ven particiones de esa misma imagen original. Entonces es como si yo tuviera diferentes cámaras, diferentes lentes para ver un solo lugar. Esto es especial para instalar en el sector de retail, o sea, en el sector de almacenes comerciales, donde hay pasillos y yo con una cámara instalada en el techo puedo visualizar todo el salón, o en una sala de juntas o en un showroom, donde yo pueda ver todo el área con una sola cámara. Tiene alarma por voltaje si está sobrecargada o cargada o no tiene suficiente voltaje. Entonces nuestras cámaras alimentan a 12 voltios más menos 25%. Entonces a 12 voltios trabaja normal. Si se baja a menos 25%, todavía trabaja normal. Si se baja más allá de eso, envía esta alarma a la imagen. Y lo mismo por sobrepico. A más 25% trabaja normal y cuando supera ese voltaje, envía esta imagen en el video.
tipo de cámaras tenemos balas, minibalas, domos, minidomos, domos antivandálicos, para interiores, para exteriores, todo tipo de cámaras. Aquí una comparación entre las series. Algunas tienen Starlight, otras no. Algunas son 4 en 1, otras no. ¿Qué significa que son 4 en 1? Que la cámara tiene salidas HDCBI, TBI, HD y análogo. Y la serie de entrada, entonces cámaras son más costo efectivas, son de diseño compacto, son fáciles de instalar, tienen un menú OSD, que de ahí es donde yo puedo cambiar la resolución, puedo activar o desactivar los infrarrojos, hacerlos manuales o automáticos, activar o desactivar el balance de blancos, el WDR, todas las características las puedo hacer desde el OSD de la cámara. Tenemos diferentes series, la serie 1400 de hasta 4 megapíxeles, la serie 1220 de 2 megapíxeles, la 1200 de 2 megapíxeles, la 1100 de 1 megapíxel y la serie 1000 de 1 megapíxel también. Los LED de infrarrojo son de montaje superficial, son más pequeños, son de menor consumo de potencia y de mayor alcance. Esto lo que hace es que la cámara consuma menos corriente y tenga mayor alcance de brillo en el IR. Aparte de eso, nuestros IR son Smart IR, o sea, es un infrarrojo inteligente. ¿Qué pasa? Antes estaba el infrarrojo enviando a full potencia siempre la cámara. Entonces, si yo acercaba un objeto al lente de la cámara, él reflejaba toda la potencia del infrarrojo y se encandelillaba la imagen. Ahora nuestras cámaras con el Smart IR lo que hacen es que envían potencia gradual. Entonces, si yo acerco, digamos, la mano al lente, ella va a sentir que hay algo cerca, entonces para no encandelillarse va a enviar menos potencia de IR y puede visualizar normal, no se va a encandelillar. Nuestras cámaras son 4 en 1, lo que les decía de poder salir en HD, HDCBI, CBBS, que es análogo, o TBI. El lenguaje o el menú SD, perdón, está en varios idiomas. Desde ahí yo puedo ajustar los voltajes los voltajes de alarma, los alarmas de voltaje, ajustar la imagen, balance de blancos, día y noche, máscaras de privacidad, etcétera. A pesar de ser cámaras económicas, son cámaras de muy alto desempeño, cámaras que llegan hasta 4 megapíxeles de resolución. Y por eso es una solución costo efectiva. Aquí una comparación entre nuestra cámara HDCBI serie Lite y una cámara de la competencia, la diferencia de la imagen. Esto es a exteriores en ambiente diurno, ambiente de día, y esto es en interiores a oscuras. También una comparación entre nuestra cámara HDCBI Lite y una cámara de la competencia. Hay mucho más claridad en nuestra cámara. En nuestro portafolio, entonces tenemos series 1400, 1220, 1200, 1100, todo tipo de cámaras, lente varifocal motorizado, lente varifocal manual, hasta 5x de zoom, lente fijo, metálicas, plásticas, balas, domos, todo tipo de cámaras. Con IZ se pueden encontrar todas estas cámaras. Y aquí una comparación entre las series dentro de la serie Lite. Entonces, un resumen de lo que acabamos de ver.
tenemos serie Lite, serie Pro, serie Ultra. En la serie Ultra tenemos cámaras de resolución hasta 4K, cámaras con Starlight. Entonces la serie 3802 es de resolución hasta 4K, la serie 3231 es con Starlight. En la serie Pro tenemos cámaras hasta de 4 megapíxeles, serie 2401, cámaras con Starlight 2231 y cámaras con WDR real de hasta 120 dB con la serie 2221. En la serie Lite tenemos cámaras hasta de 4 megapíxeles, la serie 1400, y nuevamente la serie Lite es la solución costo efectiva. Aquí un resumen de todas las series Lite, Pro, Ultra, un resumen de la resolución que manejan, si manejan o no Starlight, el tipo de WDR que manejan y las salidas de video que tenemos. Entonces, ya teniendo las cámaras, nuevamente están los grabadores. Por ejemplo, los grabadores serie 5, que es un grabador light, pero nuevamente les comento, tiene P2P para comunicación con el celular, tiene canales de analítica y me recibe cualquier tipo de tecnología. Aquí voy a responder algunas preguntas. Aldo me pregunta en qué nivel de luz activa el infrarrojo. Depende de la cámara. Si es una cámara con Starlight, él va a mantener el infrarrojo apagado hasta cierto punto, hasta lo que aguanta esa cámara. Hay unas cámaras que aguantan hasta 0.0001 lux. Entonces, mientras no supere esa barrera, él va a manejar con Starlight. Ya cuando está a 0 lux, enciende los infrarrojos. Hay otro tipo de cámaras que no tienen Starlight, entonces apenas empiezan a bajar la luminosidad, prenden el infrarrojo. No tiene que ser oscuridad total. La diferencia entre lentes de 1/4 y 1/3 de pulgada. Esa es la apertura que tiene el sensor interno en la cámara. ¿Más preguntas? Como les decía Carolina al principio, esta es una oferta que está lanzando IZC de un XBR Serie 5 de 8 canales. Es un XBR de la serie Lite, pero que con diferencia de la serie 4 es que tiene canales de analítica y tiene también P2P. Este soporta hasta un disco duro de 8 teras y me puede manejar 8 cámaras análogas y adicional 4 cámaras IP. ¿Más preguntas? Merlis, los canales IP adicionales todos los recibe en 5 megapíxeles.
Depende del grabador. Hay algunos grabadores que reciben hasta 6 megapíxeles, otros grabadores que reciben más resolución. Depende del grabador, depende del ancho de banda que tenga el grabador. Eh, un grabador, una cámara de 5 megapíxeles me está consumiendo aproximadamente 10 megabits por segundo. Esto quiere decir que si el grabador, un XBR, por ejemplo voy a poner un ejemplo, tiene un ancho de banda de 80 megabits por segundo y le dedica 20 megabits perdón, 80 megabits por segundo en total, y como son 8 canales, le dedica 10 megabits a cada canal, entonces en ese caso sí podría soportar esta cámara de 5 megapíxeles. Hay que ver el ancho de banda que tiene el grabador. ¿Cómo utilizar el conteo de personas en el Smart PCS? Esa es una buena pregunta, José Vicente. Ahorita en este webinar no lo vamos a tratar, pero más adelante, como lo preguntó anteriormente Ruth, vamos a trabajar todo este tipo de analíticas como el conteo de personas, detección de rostros, cruces de líneas, todos los vamos a trabajar, todos los vamos a hacer una demostración práctica en un webinar. Juan David Rivas, estoy interesado en el XBR y la oferta. Ok, Juan David, ya IZC se pondrá en contacto contigo. Juan Carlos Reyes, ¿puedo instalar hasta 12 cámaras IP en este? No, no señor. Perdón, este sí, el 5108 sí, tiene 8 canales más 4. Entonces me recibe hasta 12 cámaras. ¿Cuántos usuarios remotos simultáneos acepta el XBR? Depende de varias cosas, Aldo. Si te refieres a la conexión por P2P a la aplicación móvil, ¿qué pasa? Cada usuario está solicitando video, el XBR está utilizando ancho de banda en el Internet de su vida. Entonces depende del Internet que tengamos en el lugar donde está instalado el XBR, puede tener una cantidad de usuarios. La cantidad de usuarios que recibe el XBR son 128. En simultáneo, hasta 6. Pero nuevamente, si no tengo un buen internet, puede que con 2 se cuelgue, puede que con 3 se cuelgue, o puede que los 6 lo reciban perfecto, sin problema. ¿Dónde puedo conseguir una leyenda del significado de los iconos que se muestran en cada canal? No entiendo la pregunta, José Vicente.
Abro un sitio que tenga CFP y acá aparece los nombres de los foros. David Andrés, la resolución IP 2 megapíxeles igual a una cámara 1080p. Sí, 2 megapíxeles son 1080p. Nicolás, ¿puedo ampliar un CCTV con diferentes tipos de XBR? Aldo Mendoza. Es decir, tener en un mismo sistema de circuito cerrado de televisión diferentes tipos de XBR, por ejemplo un 5108 más un 5216 más un 7132, ¿sí? ¿Es eso a lo que te refieres, Aldo? Mientras tanto, Juan Fernando, ¿únicamente el XBR de oferta funciona para cámaras IP? No, este XBR que está en promoción, el 5108HS, me recibe cámaras IP análogas de otras marcas y HSBI obviamente. Él me recibe cualquier tipo de cámaras. Ahora, todos los XBRs funcionan de la misma manera, me manejan cualquier tipo de cámaras. Y ahora nuevamente con Aldo, diferentes series de XBR, sí, yo puedo tener diferentes series de XBR en una misma red y todos conectarlas a un Smart PCS para centralizar, por ejemplo. El Smart PCS me recibe hasta 128 cámaras. Ventajas de instalar cámaras IP en lugar de análogas. En el Davy, en IP hay mayor compresión de video, lo que hace que el almacenamiento sea menor. Las cámaras IP, la diferencia en las analíticas de video es que en IP la analítica la hace la cámara, en HSBI lo hace el grabador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo puedo tener un NVR, o sea, IP, con 8 cámaras y cada una haciendo una analítica diferente. Mientras que un XBR, máximo uno o dos canales me van a hacer analítica. Esas son algunas diferencias. José Vicente, ¿dónde puedo conseguir una leyenda del significado de los iconos que se muestran en cada canal? No sé si te estés refiriendo a esto, donde aquí me indica la casita significa ir al menú principal, esta parte, lo que está encerrado en el 2 es para mostrar 1, 4, 9, 16 canales, y así sucesivamente. No sé si te refieres a eso. Si te refieres a eso, en manual de usuario, ya sea cuando compras el XBR viene con el manual de usuario y ahí está la información, o lo puedes descargar desde la página. Entras a la referencia del XBR que vas a consultar, parte en las descargas, manual de usuario, aquí haciendo clic acá se descarga y es el manual de usuario.
Entonces aquí está toda la información. Supongo que es eso lo que estabas preguntando, de cómo instalar un disco duro, cómo abrir para instalar el disco, cómo configurar alarmas, cómo conectarlas. Está absolutamente todo. Cómo hacer la conexión con P2P. Y están estas imágenes y me indica qué significa cada uno de los logos. Si es eso lo que estabas buscando, o sea, Vicente. Exacto. Y aparte abajo dice módulo privado. El módulo es el SF está en el espacio para colocar un módulo de generador. El módulo de generador. Eso, sí, eso se coloca en el espacio para el. ¿Qué dispositivos están conectados para conexión de alarma? Cuando ustedes revisan el equipo, él dice si tiene entradas y salidas de alarma. Entonces, si tiene entradas de alarma, son entradas análogas, son entradas por relé, entonces yo le puedo conectar, por ejemplo, un detector, un sensor magnético de puerta, le puedo conectar cualquier tipo de alarma. Internamente configuro esa alarma, es decir, cuando, no sé, cuando se active el PIR, entonces quiero que empiece a grabar en la cámara número 2 o que me active o que me envíe un correo. Ese tipo de configuración se hace interna en el grabador. Y también tiene salidas de alarma. Entonces, por ejemplo, yo puedo que cuando detecte un rostro me active una sirena o por la salida de alarma o me active algún tipo de dispositivos por alguna de las salidas de alarma. Listo, Nicolás, mil gracias por esta capacitación, gracias a DAWA por su apoyo y a todos por su asistencia. Y como ya lo dijo Nicolás y lo ven en el flyer, para todos los que nos acompañaron hoy, les tenemos un precio especial para los XBR Serie 5. Esta oferta es exclusiva para nuestros asistentes el día de hoy. Todos los que estén interesados nos pueden escribir y nuestros asesores se comunicarán con ustedes. Así que bueno, no dejen pasar esta oportunidad porque es solamente por hoy. Esperamos les haya sido útil la información. Les recuerdo que todos los martes estamos realizando capacitaciones de seguridad electrónica. Les adelanto que el próximo martes nuestra capacitación será de DAWA 4K. Para los que estaban pidiendo más detalle en este tema, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí van a poder encontrar esta capacitación y muchas más que hemos realizado. Nos encuentran como IZC Mayorista. Bueno, que tengan un excelente resto de día y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos por asistir.